trabajadores tenemos, porque consideramos que responde a una reivindicación justa de los trabajadores. Y por eso saludamos a la Universidad Continental, que ha planteado este tema para efecto de ser abordado. En la historia republicana ha habido normatividad que ha regulado a la actividad del profesorado, sí. Yo me remito a las tres últimas. La ley del profesorado, la ley 24029, su modificatoria, la ley 25212, conocida como ley del profesorado. En el 2007, la ley 29062, ley de carrera pública magisterial. Y en el 2012, la ley de reforma magisterial, la 29944. Lo cierto es que si uno compara el contenido de esta normatividad, aquí hay dos cosas que hay que resaltar. La mejor legislación en términos de espíritu intuitivo, protector, de valoración académica y de derechos laborales que hemos tenido los trabajadores de la educación ha sido la ley del profesorado. Esta ley, como aspecto adicional, tenemos que decirlo, fue formulada y elaborada por el SUTEP, presentada en el Congreso de ese entonces, y habiendo en el Congreso de ese entonces representante verdadero del magisterio, fue trabajada, afinada y llevada a cabo o implementada a través de su promulgación por el presidente de ese entonces. Y esta ley desarrolla justamente el tema que hoy estamos conversando, este reconocimiento a esa labor profesional que se desarrolla. Miren, ¿es justo este derecho? Todos los que estamos acá vamos a considerar que sí. El maestro tiene una jornada laboral, termina su jornada laboral, llega a casa y tiene que preparar sus actividades académicas siguientes, tiene que revisar los instrumentos que haya aplicado, tiene que elaborar otros instrumentos para efecto de diagnosticar y ver las acciones correctivas necesarias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolle de la mejor manera. Por tanto, en ese entonces, considerando esa situación objetiva, se planteó que debía haber una bonificación adicional, excepcional al magisterio por ese trabajo desarrollado, por preparación de clases y evaluación. La lógica que hemos enfrentado en los últimos tiempos, nosotros repetimos un argumento, la lógica neoliberal de recorte de derechos, de desaparición de los mismos, hizo que la ley 29062, ley de carrera pública magisterial, recortara este derecho. La ley 29944 igualmente lo ha aniquilado y lo ha subsumido o lo tiene contenido dentro de la remuneración íntegra mensual, de tal manera que esa labor adicional que el maestro desarrolla es considerada como una labor que la desarrolla dentro de su jornada laboral y no adicional a su jornada laboral. Y para nosotros ahí hay un elemento que nos permite señalar que aquí hay un recorte de derechos. Repito, la ley del profesorado ha sido definitivamente lo más avanzado en reconocimiento de derechos a los trabajadores y en una preparación y exigencia del aspecto cualitativo, de la solvencia y la idoneidad profesional que indudablemente deben mostrar. ¿Qué planteaba esta ley? El derecho del docente a percibir esa bonificación especial por ese trabajo adicional que desarrollaba. Desde el año 90 hasta el año 2012, este derecho fue desentendido, desconocido por los distintos gobiernos. ¿Y cuál era la lógica que los distintos gobiernos y fundamentalmente los ministerios de Economía sostenían y todos sus organismos dependientes? Es tu derecho, pero no hay plata. Y esa lógica, en nuestro entender, contraviene lo que dice la Constitución. Yo me remito a un solo artículo, artículo 26 de la Constitución, derechos irrenunciables. Existe lo que en derecho se llama el derecho positivo o la normatividad positiva y la normatividad vigente. La normatividad positiva es aquella que está aprobada, que ha sido promulgada, pero que por su desatención e inaplicación se convierte en papel amarillo. Y la normatividad vigente es aquella que, estando señalada en la normatividad, tiene ejecución, tiene aplicación. Y lo cierto es que increíblemente en nuestro Estado siempre se ha convertido en papel amarillo y siempre ha tenido desatención los derechos de los trabajadores. Este derecho ha sido postergado y eso obligó a que en principio desde el SUTEP orientáramos a los trabajadores que, siendo un derecho irrenunciable, teníamos que acudir a la justicia
a un poder del Estado para hacerlo valer. Y así ingresamos a este terreno. Y se obtuvieron miles de sentencias judiciales. Hay un error cuando se sostiene que el Tribunal Constitucional ha señalado que lo que correspondía era la aplicación de la remuneración total permanente y no el de la aplicación de la remuneración total. Sentencias del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, casaciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia, daban la razón a los trabajadores. Y se emitían sentencias, miles, que le decían a la administración: reconoce el derecho, paga a los maestros, paga a los auxiliares de educación. Y lo cierto es que eso se postergaba. Y las principales opiniones en ese sentido venían del Ministerio de Economía: no hay plata, es tu derecho, o de Servir, que es un organismo que se subordina al Ministerio de Economía y que ha emitido distintos informes en los que dice remuneración total no es lo que los maestros entendemos y lo que el Poder Judicial ha señalado, sino remuneración total comprende unos pocos rubros que se adicionan a lo que es la remuneración total permanente y terminaban considerando una deuda que ascendía a 70.000, 80.000 soles, reducirla a 5.000, 6.000 soles. Absolutamente una injusticia. Y por eso nosotros consideramos que esta exigencia que tiene larga data, que está considerada en los distintos pliegos de reclamo del SUTEP, hoy encuentra eco, hoy encuentra atención y hoy se traduce en la ley 3495, que se suma a otras atenciones que desde el SUTEP venimos logrando en favor del magisterio. La ley 31097, que plantea el 6% del Producto Bruto Interno para educación. La ley 31185, que ha asegurado nombramiento para docentes. La ley 31451, que plantea el 100% de la compensación por tiempo de servicios. En este país han habido momentos en los que hemos tenido una economía solvente y hemos sido considerados los tigres de América, pero nunca ha habido la oportunidad o el deseo o la decisión política para atender justas atenciones, para atender justas demandas y para llevar a la práctica lo que siempre se manifiesta en política y lo que siempre es el verbo de las autoridades y los representantes del Estado. Los trabajadores tienen derecho, hay que atender y hay que respetar la Constitución y hay que respetar la ley. Y la ley no se ha atendido y la ley no se ha respetado. Hoy se emite una ley que plantea lo siguiente. Después de más de 20 años, el maestro ya no va a tener, o el trabajador ya no va a tener necesidad de acudir al Poder Judicial, sino en vía administrativa va a tener que ser reconocido el derecho. ¿Y a quiénes alcanza? Alcanza a los docentes activos que han trabajado al amparo de la ley del profesorado, a los docentes cesantes que trabajaron al amparo de la ley del profesorado, a los docentes que trabajaron como contratados durante la vigencia de la ley del profesorado y a los auxiliares de educación que conforme a la ley del profesorado eran considerados docentes sin título. Y todos aquellos, en suma, que trabajaron desde el 21 de mayo hasta el 25 de noviembre del 2012. Se planteaba bien que una discrepancia, un desencuentro y un motivo de esta postergación y de este trato injusto a los trabajadores era la base del cálculo. ¿Cómo se determinaba cuánto dinero le correspondía a los trabajadores? Y ahí había una interpretación que venía de parte de los gobiernos distintos que decía es remuneración total permanente. Y había una interpretación del Poder Judicial de los trabajadores que decían la ley habla de remuneración total y la remuneración total comprende todos los rubros que están consignados en los talones de pago. El Poder Judicial se pronunció y ha emitido miles de sentencias en donde establece las cantidades que señalamos, de 70, 80.000 soles, porque hablamos de una deuda histórica, social, que ha sido acumulada y que ha generado intereses por la misma desatención, ineficiencia e insensibilidad de los distintos gobiernos. Hoy, esta ley, publicada el día de hoy, establece una situación que para nosotros es sustantiva. Plantea que en su artículo 2, que la remuneración total es aquella que está constituida por la remuneración total permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa. Se entiende todos los rubros consignados en el talón de pago y no
debe repetir más la interpretación que el Estado, que los gobiernos de turno, que las autoridades, que los funcionarios públicos injustamente desarrollaban diciendo todos los rubros no los considero, solo lo que dice el Ministerio de Economía, solo lo que dice el Decreto Supremo 051 y solo lo que dice el informe de Servir 524 del año 2012. Y aquí viene un tema central. En el derecho y en nuestra misma Constitución se establece cuál es la jerarquía normativa. Este es un tema ya tratado por estudiosos del derecho que plantean que un decreto supremo nunca puede estar por encima de la ley. Hay un ordenamiento jurídico y hay una jerarquía normativa. Cuando se quiere actuar de manera injusta e ilegal, se actúa como se ha venido actuando durante las décadas pasadas, tratando de aplicar un decreto supremo y superponerlo por encima de la ley. Esa situación ha sido ya definida por el Poder Judicial, que tiene esa facultad, en este caso, de establecer qué dicen las normas, cuál es su espíritu y cuál debe ser la correcta administración de justicia. Y el Poder Judicial ha señalado que un decreto supremo no puede estar por encima de una ley, que eso significa violar el ordenamiento jurídico, que eso significa afectar la jerarquía normativa. Y siendo así, este derecho tenía que ser ejecutado teniendo como base de cálculo la remuneración total. Hoy este criterio es ratificado por esta ley 31495, de tal manera que nosotros definitivamente vamos a estar alertas para que, siendo una exigencia histórica de larga data del SUTET, a efecto de atender al magisterio y evidenciar la preocupación que el Estado tiene por los maestros, por los auxiliares, asegurar que esa reglamentación respete lo que la ley dice. La remuneración total comprende todos los rubros y tiene que ser calculada en atención a ello. Miren, este proyecto de ley fue trasladado al presidente de la República el 25 de mayo. El día de ayer se cumplían los 15 días hábiles que tiene el presidente para firmar y para promulgar una norma. Increíblemente se ha esperado los 15 días. Tenemos un presidente maestro que tiene muchos compromisos con la educación, bastantes incumplidos, y que ha debido evidenciar esa sensibilidad publicando y promulgando de manera inmediata o pronta este dispositivo legal, que lo ha hecho justamente en el último día que ha tenido. Nosotros queremos también aquí señalar, por ejemplo, que es natural la preocupación que tiene el doctor Oliva y el doctor Alfaro, en el sentido de que para el Estado y para que la caja fiscal, es un problema cómo asegurar la atención de este derecho y de otros que se vienen aprobando. Es una natural preocupación, pero consideramos que aquí está lo que la Constitución establece: la persona humana, el mismo trabajador como fin supremo de la sociedad, que los derechos son irrenunciables y que corresponde a los funcionarios actuar conforme la ley establece. No es posible que se insinúe que aquí un funcionario bueno es aquel que incumple la ley. El funcionario bueno es aquel que cumple con la ley. Y lo que estamos leyendo hoy día, la ley 31495, es la ley. Y lo que decía la ley del profesorado desde el año 90 hasta el año 2012 es la ley, que no se ha venido cumpliendo y que ahora entendemos debe ser cumplido.